Alejandro Cáter, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo Alejandro. estás viendo al presidente en el contexto este que venimos hablando, no? Medidas, satisfacen, no satisfacen. Claramente, yo creo, Charlie, si miramos el día a día, vamos a encontrar tensiones económicas, sociales, políticas, errores, marchas y contramarchas, potencialmente el gobierno. Si yo observo el panorama un poco más a la distancia y viendo un poco los procesos, me parece que el gobierno está dentro de lo esperado haciendo. Primero lo que dijo que iba a hacer y las consecuencias que está enfrentando me parece que están dentro de los márgenes que uno esperaba. ¿Vos crees que el gobierno esperaba este grado de recesión, de inflación, de consecuencia social? Creo que, digamos, todos sabíamos que iba a ser muy difícil decirle a la gente que venía a bajar la inflación y mientras decía que venía a bajar la inflación aumentaba los precios de los servicios. Esa contradicción que es muy difícil de entender para el ciudadano común, el gobierno me parece que lo tenía en claro. Me parece que el gobierno siempre además hizo mucho hincapié como punto de partida, lo que dijiste en la editorial, el arreglo con los holdouts. Entonces me parece que creo que tienen las expectativas puestas en lo que va a empezar a pasar los próximos meses. Yo creo que, hubo un par de procesos por ahí que se dieron hasta ahora más rápido de lo que uno esperaba, o de lo que yo esperaba, que tiene que ver primero con la pérdida de poder del kirchnerismo. Vos lo resumiste muy bien, Cristina Kirchner está luchando por sobrevivir políticamente y judicialmente. Y eso se está dando muchísimo más velozmente de lo que uno pensaba. El segundo proceso que me parece que se dio más rápido de lo que muchos creían es el arreglo con los holdouts. Y eso podría ser una buena noticia, digamos. Sí, después discutimos si es bueno o malo el arreglo, ¿no? Pero, digamos, con la visión que tiene el gobierno de que es el elemento clave de punto de partida hacia adelante, eso se dio mucho más rápido. Y me parece que el tercer proceso que se dio más aceleradamente de lo que pensaban era la inflación. Por ahí se disparó más o hubo un crecimiento mayor por ahí de lo que creían, aunque incluso algunos sectores del gobierno o algunos economistas dicen que el pass-through, o sea, lo que pasó inflación del monto de la evaluación es menor de lo que pasó. Bueno, eso es lo que dice Pradgay. No sé si los otros ministros del Gabinete Económico lo comparten, pero entonces yo digo, claramente es un momento de tensión y yo creo que hay varias razones desde la óptica del gobierno, y yo comparto varias de lo que dicen, para pensar que en los próximos meses debería estar mejor. Lo que dijimos recién, se cerró el acuerdo con los holdouts, la inflación claramente debería estar en estos últimos 2 meses o en este mes y el que viene, en los picos más altos, debería empezar a bajar. Los sueldos deberían terminar de ajustar en todos los sectores de la economía que todavía no tienen ajustes de sueldo que se esperaba para este año. Y cuarto, me parece que en los próximos meses no debería haber más excusas para lo cual el parate de la infraestructura pública y del gasto público, que no se dio desde que subió el gobierno, se empezó a dar desde octubre, noviembre del año pasado, empiece a activarse. Entonces, si todas esas cuestiones se empiezan a dar, no sería ilógico pensar y coincidir con que estos meses son los más duros y por lo menos, como dijiste, o se dijo acá hace un rato, hay que ver si los meses que vienen son buenos o son menos malos que estos de acá. Pero claramente ahí me parece que va a pasar y yo creo que en base a lo que hemos visto en el pasado con las devaluaciones durante la época kirchnerista, el tema inflacionario de a poco debería empezar a salir de la agenda de la gente y seguramente va a ser reemplazado por consumo y empleo. Alejandro, una pregunta. ¿Cómo opera la situación de que de pronto tenés situación económica complicada, con tarifazos, despidos, pero por otro lado tenés una agenda judicial muy dura, con Lázaro Báez preso, con un abogado que desaparece, exactamente, con Fariña que habla? Digo, mi pregunta es, el sujeto que vos consultás como sociólogo, ese señor o esa señora que vos preguntás, ¿en qué hace más hincapié? Dice, qué bueno que hay justicia, o no me importa tanto la justicia y estoy preocupado porque el bolsillo me duele. Un par de cosas y un par de datos de la encuesta que estamos finalizando en estos días, que estamos procesando ya. Por primera vez en años, la corrupción aparece al tope de los principales problemas del país. Ese es un dato muy significativo que impactó fuertemente este mes. Más que la inflación, la economía, la inflación fue el mes pasado, este mes corrupción. Medimos, la encuesta cayó en los días más álgidos, ¿no? Con todas las denuncias, incluso lo de Cristina Kirchner en el medio, pero corrupción subiendo en la agenda. Y después lo que estamos notando se dieron en estos últimos 2 semanas o 3 semanas 3 fenómenos que impactan fuertemente la opinión pública. Los aumentos de tarifas,
todo el tema judicial, los Panama Papers y la aparición de Cristina Kirchner, y después el desgaste natural que el gobierno va teniendo, y esto es lo que ya lo hablamos alguna vez, por las enormes expectativas que la gente tiene hacia el futuro, más del 60% de la gente pensando que vamos a estar mejor y le da crédito a Macri. Ese crédito, al ir viendo que los resultados o los cambios no se están dando, va cayendo lentamente. Ahora, es muy interesante estos tres fenómenos, cómo se dieron este mes geográficamente del país, muy diferentemente. En la capital pegaron los tres. Fuertemente tarifas, fuertemente el tema corrupción, que en el resto del país no, y el desgaste mes a mes. Territorio del PRO. Eso es lo que hizo que en la capital, en nuestra encuesta, es donde más fuertemente cayera la aprobación del gobierno este mes. En segundo lugar, muy fuertemente también, el tema de tarifas y la caída que veníamos diciendo, que uno puede pensar que se va a ir dando hasta que la economía no active en el Gran Buenos Aires, y en el interior el tema tarifas y el tema corrupción casi no pegó. Qué complicada es la capital, como siempre te abandona siempre la capital. Muy interesante. No se casa con nadie. Claro, no se casa nunca con nadie. Mientras que este mes tenemos en la capital y el Gran Buenos Aires caídas de más del 12, 14 puntos de algunos indicadores de apoyo del gobierno, en el resto del país, que es el 60%, fue de 3 o 4 puntos. Entonces, ahí lo que se da es principalmente, más allá de todo el ruido político y todo lo que nosotros hablamos, cómo el aumento de las tarifas fue lo que más impactó. Mi impresión es que... Impactó menos en el interior, porque se las tenía. Mucho menos, porque además toda esta tanda de aumentos claramente se concentra en transporte, agua, en el conurbano, y aparte está llegando las tarifas eléctricas que se anunció en febrero, pero que mucha gente lo está recibiendo ahora. Entonces, claramente, lo económico al final del día siempre duele más, impacta mucho más que lo político, aunque lo político es claramente... Esta idea o esta sensación de la corrupción, de la sociedad, o de todos nosotros, ¿es exclusivamente por la ruta del dinero K, por Otesur, por Lázaro Báez, Cristóbal López, Cristina Fernández? A ver, la población le reconoce al gobierno de Mauricio Macri que es un gobierno muchísimo menos corrupto que el de Cristina Kirchner, y la principal bronca en términos, igual es un porcentaje, 19% nos dio como principal problema la corrupción, que es un porcentaje minoritario, que está tan fraccionado todos los problemas. Ese porcentaje que dice la corrupción como problema, básicamente es un porcentaje de la sociedad anti-kirchnerista que cae en Cristina Kirchner. Volviendo a la pregunta que vos me decías antes, yo creo que la reaparición de Cristina Kirchner no es un problema para Macri. Parece que es un problema más para el peronismo y cómo se presenta. Pero Macri lo asume como un problema. Yo, a ver, por un lado me parece que a cierto sector social que lo que necesita es darle tiempo y paciencia y tener paciencia con el gobierno hasta ver cambios económicos, la reaparición del kirchnerismo y sus modos y sus formas le da un poquito más de paciencia. Alguno que estaba perdiendo la paciencia de haber dicho, después de ver esas escenas, adelante. Y segundo, lo pone al peronismo en una disyuntiva, que es por dónde respondemos y no poder entablar un diálogo con la sociedad hacia el futuro. Porque Cristina retrotrae hacia el pasado. Ahora, el kirchnerismo duro está claramente apostando al fracaso de este gobierno. Pero eso no es la apuesta del resto del peronismo, del gobernador Scioli, de Massa, de los gobernadores. No están apostando al fracaso o a la crisis económico-social. Alejandro, por lo que contás, el tema Panama Paper queda como disimulado entre el tema de Otesur y demás y otros problemas de Cristina y la cuestión de los aumentos y tarifas, ¿no? Pasa, yo no creo, hasta ahora en las encuestas no estamos viendo que el tema de Panama Papers vaya a escalar más allá de la esfera de la población más informada, clase media alta. Y sector kirchnerista, a lo mejor. Kirchnerismo, obviamente, pegó además fuertemente en la capital federal. ¿Cómo está la imagen de Macri, María Eugenia Vidal, Massa, Scioli, Margarita Stolbizer? Número por número no te puedo dar exactamente, además no por no querer, sino porque a veces mi memoria... Sensación. No, lo que dicen las encuestas. A ver, los números del gobierno, Charlie, como te acabo de decir, cayeron este mes, pero todavía los indicadores políticos están sólidos. La gente, generalizadamente, salvo una minoría, admite o sostiene que los tiempos económicos del país no son buenos. No dicen que son críticos al nivel de cómo la gente evaluaba la situación después de la evaluación del 2014, pero obviamente la gente dice no estamos pasando un buen momento. La clave para el gobierno de Mauricio Macri sigue estando en que tiene las expectativas
de la población muy positivas hacia adelante. En ese sentido está muy bien. La imagen de Sergio Massa está consolidada también y está sólida. La imagen de la presidenta Kirchner sigue cayendo en la encuesta que les María Eugenia contaba. Vidal. María Eugenia también está muy Scioli. bien. Scioli tuvo un desgaste muy grande después de los meses siguientes a perder la elección. Este mes se estabilizó, incluso creció 2 puntos. ¿Carrió? Carrió y Margarita Stolbizer este mes recuperaron fuertemente su imagen en relación al tema corrupción. Ahí yo creo que Alejandro. lo más sorprendente de este mes fue como ellas dos, relacionadas con el tema corrupción, han logrado crecer. Un gusto enorme. Muchas gracias por la invitación. Sé que desarmaste algo para venir acá. En un instante ya va a estar sentado ahí Alberto Pérez, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a los datos políticos.